Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas aquí desde Radio Amanecer. Una mañana más tenemos este programa rico y maravilloso titulado Verdad y Vida. ¿Por qué le hemos llamado Verdad y Vida? Porque no hay en nosotros otro deseo ni otra intención que el impartir la verdad e impartir la vida. El mismo Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aún Pablo, él en su palabra a Timoteo, le dice que Dios no solo desea que el hombre llegue a ser salvo, sino que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Bueno, y como siempre en este programa comenzamos orando. Queremos darle las gracias al Señor por este tiempo, así que vamos a orar al Señor. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Señor, tú eres todo lo que nosotros necesitamos, tú eres todo lo que nosotros deseamos. Límpianos con tu sangre preciosa en esta mañana. Y Señor Jesús, pedimos que tú fluyas a través de las ondas y puedas llegar a todos esos hogares donde nosotros no podemos llegar, pero sí las ondas. Así que aún te pedimos que tú ate al enemigo, que tú lo confunda, lo reprenda, Señor Jesús, y libere nuestro espíritu para que tú puedas fluir libremente por medio de las ondas y por medio de este programa. Bueno, queridos hermanos y hermanas, como la semana pasada estuvimos compartiendo, vamos a tratar de 3 temas. El primero fue la semana pasada, es cómo nosotros tenemos que servir al Señor. Y nuestro deseo para servir al Señor debe ser con una visión y una revelación. Eso es lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Y en esta semana queremos enfocarnos en cómo servir al Señor, nosotros como miembros, pero miembros funcionantes en el cuerpo, miembros que realmente desean vivir y expresarse, pero a través del cuerpo. Y comenzamos con este punto de Romanos 2, que es este comienzo, bueno, aunque también el de la próxima semana será servir a Dios con una meta: la edificación de la iglesia. Y en esta mañana el punto es: nosotros como miembros funcionantes funcionamos coordinadamente en el cuerpo. Y dice aquí, nosotros como creyentes en Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo y servimos a Dios en el cuerpo. Y esto es maravilloso. Y por eso he tenido aquí unos versículos, y quiero comenzar con el versículo número 4, versículo 4 de Romanos 12, cuando dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que, queridos hermanos, no todos tienen la misma función. Y qué maravilloso que nosotros como miembros, cada uno en particular, pero servimos coordinadamente en el cuerpo. Dice el versículo 5 siguiente, dice: así nosotros siendo muchos, ¿qué dice? Somos un solo cuerpo en Cristo. Y miembro cada uno en particular, que independientemente, no, dice los unos de los otros. Me encanta la palabra de Dios. Qué maravilloso de que tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra es viva y eficaz, y es como una espada de 2 filos. La palabra es Cristo mismo. Dice que es el aliento de Dios. ¿Qué fue lo que sopló realmente cuando Jesús se le apareció después de la resurrección a los discípulos? Dice que le sopló el aliento de Dios y le dijo: recibir el Espíritu Santo. Quiere decir que estas palabras que nosotros estamos compartiendo, la Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Así que, queridos hermanos, por eso en Juan 6:63 Jesús le pudo decir a sus discípulos: la carne para nada aprovecha. Pero, escucha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravilloso de que hoy la palabra de Dios es espíritu y es vida. Claro,
El mundo dice que es un libro cualquiera, pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es Dios mismo. Por eso tú, para entender la Biblia, tú necesitas recibir el Espíritu Santo dentro de ti. Y una vez que tú tienes el Espíritu, tú puedes ser uno con la palabra. Y tú vas a la palabra y la palabra es vida y eficaz. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Tú posiblemente, no sé, estarás escuchando por casualidad y has sintonizado yendo en el coche esta emisora. Tú puedes decir la Biblia, bueno, eso la interpreta cualquiera. No. Mira, esa Biblia fue escrita durante muchos años, 4000 años. Y hubo ahí más de 40 autores. Uno eran reyes, otro eran campesinos, otro eran pescadores, otro eran médicos, pero una sola visión, había un solo hablar, y toda la palabra de Dios, escrita en 4000 años, está coordinada una con la otra, desde Génesis a Apocalipsis. Así que, qué maravilloso de que hoy para nosotros la palabra de Dios es el libro, el tesoro más grande que podemos tener. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que podamos ver esto. En 1 Corintios 12:14, ahora voy a leer algunos versículos para que veamos que los miembros del cuerpo son muy importantes. Es Cristo mismo. Por eso en la semana pasada estuvimos hablando en cuanto a la necesidad de servir al Señor con una visión y una revelación. Pablo era una persona que servía al Señor celosamente, íntegramente para Dios. Él era una persona irreprensible, era una persona hebrea de hebrea, en cuanto a la ley irreprensible, y en cuanto dice que era perseguidor de la iglesia. Él era bien celoso, pero él servía a Dios 100%, pero sin visión. Pero qué maravilloso de que Dios le dio una visión. Y es el único apóstol que te puede hablar claramente de la iglesia, de los miembros del cuerpo de Cristo, porque él vio, él tocó, él llegó a recibir esta visión. Por eso le dijo al rey Agripa, oh rey Agripa, por eso cuando yo vi esto, yo no fui rebelde, desobediente a la visión celestial. Qué maravilloso que aquello fue una visión celestial, porque aquello se quedó. Él era una persona independiente, pero sin embargo cuando vio aquella visión, tuvo que ser llevado en mano de aquellos discípulos que iban con él. Los llevaron de la mano, ya no podía andar él solo. Él era una persona gigante. Dios no quiere gigantes espirituales, Dios quiere miembros en el cuerpo, miembros que funcione, donde todos los miembros bien coordinados entre sí es el que hace el edificio. Entonces vamos a leer unos versículos, unos cuantos versículos, unos 12 o 13 versículos rapiditos, porque hay muchos versículos y mucho que compartir. Entonces, vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, a partir del versículo 14, dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, no es una persona que habla todos los domingos ahí en un púlpito y todos no es un solo miembro. Todos son miembros funcionantes y a todos se nos ha dado un talento para que podamos producir ese talento, ¿verdad? Dice, no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, son muchos. El 15 dice, si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Todos somos miembros en el cuerpo. El otro versículo 16 dice, si dice la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Por eso muchas veces nosotros tenemos que funcionar, trabajar en la vida de la iglesia conforme donde el Señor nos ha puesto. No que somos dedos y queremos ser el ojo. Y no todos podemos ser ojos, porque el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro puesto, cada uno en su lugar, tiene una función maravillosa. Dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? O si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Así que, queridos hermanos, qué maravilloso que tenemos esta palabra de Dios, para que todos podamos ser útiles en el cuerpo, miembros funcionantes. Dice el versículo 18, más ahora Dios ha colocado a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
Así que, hermano y hermana, donde tú estés, donde tú estás, funciona. No comience a decir, a ver qué don yo tengo que tener este ministerio, Señor, esto. Hermano, funciona. Tú eres un miembro. Funciona. No intentes ser ojo si tú eres olfato. No intentes ser oreja si tú eres el dedo meñique. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso. El versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todo fuese ¿dónde estaría el cuerpo? Así que qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos tener una visión y una revelación en cuanto a que somos miembros en el cuerpo para servir en el cuerpo. El versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero qué maravilloso que el cuerpo es uno solo. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no quiero mencionar nombre o calificativo. La iglesia es Cristo mismo. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesita, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los necesitamos. ¿Por qué? Dice la cabeza. Todos decimos que la cabeza es Cristo. Amén. Qué maravilloso que tenemos una cabeza. Pero el cuerpo también es Cristo. Cristo y la iglesia es uno solo. Por eso en capítulo 5 de Efesios, versículo 30 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos qué? Serán una sola carne. Pero Él no se refería aquí solamente del matrimonio. Él quería que nosotros pudiésemos tener una visión clara de lo que es Cristo y la iglesia. Dice, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Así que qué maravilloso de que hoy la cabeza le dice al pie, no tengo necesidad de ti. ¿Por qué? Porque el pie es Cristo también. Oh, necesitamos, queridos hermanos, esta visión clara, esta revelación. Si nosotros tuviésemos esta visión en cuanto a lo que todos somos miembros, no diríamos ni despreciaríamos ni hablaríamos de estos hermanos, sino al contrario. Hay un versículo en Primera de Juan que dice en el capítulo 5 que si tú ves a tu hermano decaer, de fallar, como tú quieras decirlo, dice, tienes que orar y darle vida. No ir criticando, ni impartiendo, ni difundiendo los defectos, sino tienes que orar y darle vida. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es gloriosa. Dice el versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que padece, que son más débiles, dice que son más necesarios. Muchas veces queremos decir, está ahí, está calladito, no. Es más necesario. Todos los miembros son necesarios. Aún tú te tropiezas y el dedo pequeñito, que es lo más insignificante que tú tienes ahí en el cuerpo, tú vas a ir cojeando. Tu cuerpo se va a doler todo. Ay, Señor Jesús, danos esta visión en esta mañana. Señor, te lo pedimos en tu persona maravillosa. Danos una visión de lo que realmente hay en tu corazón, lo que hay en tus ojos, Señor. Yo quiero ver como tú ves. Yo quiero sentir como tú sientes. Yo quiero, Señor, ser lo que tú eres. Eso es lo que Dios desea, hermano, que nosotros nos miremos uno por cada uno por los otros. Dice el versículo 23, y aquellos miembros del cuerpo que no parecen más honrosos, a estos vestimos con mayor honra, y lo que en nosotros son menos decorosos, reciben mayor decoro. Señor, danos esta visión en esta mañana de como miembros servir en tu cuerpo y que podamos vernos cada uno en particular, miembros los unos de los otros. El 24 dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó, dice que Dios concertó
el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y dice el 25, ¿para qué? Para que no haya, ¿qué? División en el cuerpo. Oh, Señor Jesús, y cuántas veces vemos, cuántas divisiones, cuántos grupos, cuántas organizaciones, cuántas denominaciones. Señor, nosotros tenemos que orar desesperadamente. No decir, Señor, une, sino realmente, Señor, queremos guardar, dice, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, un Dios y Padre, un Señor. Bueno, esto es algo maravilloso. Así que dice que para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan, ¿qué? La misma solicitud los unos por los otros. Oh, Señor Jesús, infunde esta realidad hoy en nosotros, en esta mañana. El 26 dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué ocurre? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Oh, sí, queremos gozarnos con todos los miembros. Hermanos y hermanas, tenemos que orar, Señor, danos esta visión. Amén, Señor Jesús. El 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Señor Jesús, esta parte es una parte muy gloriosa, maravillosa. Así que necesitamos ver claramente todo este asunto de verdad. Ya mismo vamos a hacer una pausa, pero quiero ir un poquito más adelante. Dice, cuando nosotros venimos al asunto de servir al Señor, es necesario tener claro que necesitamos el cuerpo. Es crucial que nosotros podamos comprender que no podemos servir sin el cuerpo, ni podemos tener vida espiritual fuera del cuerpo. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, yo no voy a reunirme. ¿Cómo que yo no voy a la iglesia? Es que a la iglesia no se va, oiga. La iglesia se es. Usted necesita a los miembros en las reuniones. Pablo decía, no dejaros de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Muchos dicen, no, yo estoy aquí en mi casa, yo tengo una comunión con Dios. Sí, pero si tú tienes una comunión con Dios, pero si no tienes una comunión en el cuerpo, porque Dios lo que da, lo da al cuerpo para la edificación de su cuerpo. Él no quiere edificar miembros espirituales, Él no quiere hacer monstruos espirituales, gigantes. No, Él quiere ser miembros coordinados los unos con los otros. Y eso es maravilloso. Por eso otra vez repito, 12:5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El 5, otra vez 12:5 Romanos, así nosotros siendo muchos, ¿qué ocurre? Somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular, ¿qué? Los unos de los otros y los otros de los unos. Esto es maravilloso. Oh, Señor Jesús. ¿Sabe? Que si nosotros no somos independientes, sino que somos dependientes del cuerpo, para nosotros la iglesia es una salvación. Porque la iglesia nos salva también. ¿Nos salva de qué? De la independencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal hizo al hombre independiente. Pero si el hombre fuese comido del árbol de la vida en vez del árbol del conocimiento del mal, el árbol de la vida nos hace ¿qué? Dependiente. Cada vez que comemos menos sabemos, pero más somos edificados. Pero ¿qué ocurre? Si tú comes del árbol del conocimiento, ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Qué ocurre? Tú lo sabes todo. Tú eres pero mientras tú más te acercas al Señor, menos sabes. Más reducido eres a ceniza. Cuando allí en el altar del sacrificio el animal era puesto allí en el altar, ese animal era reducido totalmente a nada. Ceniza. Eso es lo que quiere hacer Dios de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo sea el todo y en todo en cada uno de nosotros. Así que es maravilloso. En Filipenses, Pablo mismo
él que tuvo esta revelación. Pablo en Filipenses capítulo 1, en el versículo 19, él no podía andar solo. Él dependía de los miembros. Mira lo que dice Filipenses 1:9. Dice, porque sé que por vuestras peticiones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, ¿esto qué? Las oraciones, la suministración en el cuerpo, las oraciones del cuerpo, dice, esto resultará en mi salvación. Qué maravilloso de que las oraciones, la comunión, la suministración en el cuerpo, esto nos salva. Queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, necesitamos orar desesperadamente. Señor, dame una visión clara de lo que es tu cuerpo, de que yo quiero servir en el cuerpo, no quiero ser un miembro. Hoy, si tú estás escuchando Radio Amanecer y no solamente nos podemos alimentar de lo que escuchamos por radio o lo que escuchamos en la palabra nosotros, necesitamos reunirnos, necesitamos las reuniones. Así que tú puedes buscar a los hermanos y reunirte. Entonces, esto resultará en mi salvación. Por eso en el versículo siguiente él pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿a qué? El morir a mi independencia, el morir a mi vida natural, el morir a todo lo que me rodea, en toda mi ambición, en toda mi opinión. Dice, el morir es ¿qué? A todo esto, ¿qué es lo que? Ganancia. Ganar más Cristo en nosotros. Así que maravilloso. El punto que tengo aquí, dice, el vivir cristiano en su totalidad es un vivir en el cuerpo, y el servicio cristiano en su totalidad es un servicio que se lleva a cabo en el cuerpo. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. Así que leo unos versículos y vamos a hacer un poquito de esto, de intermedio un poco, Dice, otra vez cuando dice, así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, también es un solo cuerpo. Así que es maravilloso. Leo otro versículo, capítulo 12, versículo 12. Es un versículo muy, muy, muy revelador, El versículo 12 del capítulo 12 dice así. Dice, así como nosotros, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo, dice, así también el Cristo. Así también el Cristo. Y dice el 13, porque en un solo espíritu fuimos ¿qué? Todos. No uno más y otro, no. Porque en un solo cuerpo, dice el 13, dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean gitanos, sean payos, sean paraguayos, sean bolivianos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es maravilloso. Así que, queridos hermanos, vamos a hacer aquí un alto en el camino. Ya son las 11 y nos queda todavía media hora. Vamos a hacer un par de minutitos para que podamos ir absorbiendo lo que por lo menos hemos oído. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Amén, gloria al Señor. Qué canción más preciosa, de verdad. Dice que en tu nombre, oh Señor, dice, eres bálsamo al dolor. Este nombre Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios en Filipenses de que un día, en ese nombre es una persona maravillosa llamada Jesús. Dice que un día se doblarán todas rodillas y no habrá lengua que no confiese que Jesucristo es el Señor. Dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Confesará. Qué maravilloso que tenemos un privilegio nosotros en esta mañana que no podemos esperar en aquel día, sino hoy nosotros podemos confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, entramos en la parte número C de aquí del bosquejo que yo tengo. Dice, en el Nuevo Testamento, el servicio no se toca de una manera clara y definida hasta que llegamos a Romanos capítulo 12, y es aquí donde el asunto del servicio es revelado y se presenta como un asunto que es propio del cuerpo y en el cuerpo. En Romanos 2. Si vamos a leer unos versículos, ya hemos leído los dos primeros que voy a leer. Aunque puede ser un poco pesado, pero no. Yo necesito que esta palabra se repita una y otra vez para que se grabe en mi corazón y se haga vida en nosotros, para que nosotros podamos ver claramente, continuamente, de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces voy a leer a partir otra vez del capítulo 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembro cada uno en particular, los unos de los otros. Y dice el versículo 6, y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada, si es de profecía, profeticemos conforme a la proporción de fe. El versículo 7, o si de servicio, seamos fieles en servir. Tenemos que ser fieles en servir. Dice, el que enseña en la enseñanza. El versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que da con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Estos son los miembros funcionando en el cuerpo. El 9 dice, el amor sea ¿qué? Sin hipocresía. Nosotros tenemos que amar a los santos en Cristo, sin hipocresía. Hermano, te amo. No podemos amar de palabra, sino de hecho. Nuestro amor sea sin hipocresía. Tenemos que aborrecer, dice aquí, lo malo, adherío a lo bueno. El 10 dice, amaos entrañablemente los unos a los otros con un amor fraternal. En cuanto a conferir honra, nos tenemos que adelantar los unos a los otros. Qué maravilloso, hermano, que este celo debe de estar en cada uno de nosotros. Como miembros del cuerpo, tenemos que ser celosos de todo esto. Amar a los santos, tener unidad con ellos y amarlo con sinceridad, no con hipocresía. Esto nos dice la palabra. Dice, en el celo, no perezoso. Tenemos que ser, ¿qué? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Qué maravilloso, tenemos que orar, Señor. Queremos ser ferviente, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Así que es maravilloso de que nosotros necesitamos servir en la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo. Hay aquí, y necesitamos ser, digamos, bien coordinados en el cuerpo. Aquí ese es el punto B. El punto D, que diga, el E, dice, según el Nuevo Testamento, los creyentes somos miembros los unos de los otros y estamos coordinados en un solo cuerpo. Y como un solo cuerpo hay una sola expresión, hay una sola
un solo fluir. Así que, y aún más, hay un solo pensar, hay un solo hablar. Hay en Romano también 15:6, dice que todos hablaban en una sola voz. Una sola voz. Hoy en la vida de la iglesia hay una cabeza que es Cristo y hay una voz. Hay una sola boca. Y una boca no puede hablar muchas cosas, como dice en Santiago. Un grifo no puede echar agua amarga y agua dulce. Nosotros tenemos que ser aquellos que fluye el Espíritu. Hay un versículo muy rico que me gusta mucho en Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. ¿Con qué corazón estaba hablando el apóstol Pablo? Porque él vio esta visión y vio que era un miembro del cuerpo y que él estaba sirviendo en el cuerpo y que necesitaba al cuerpo. Y él animaba a los santos y dice: que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, sino la necesaria que salga es gracia, para dar gracia, dice, al oyente. ¿Qué gracia se refería? La gracia de Cristo. Una gracia que realmente sobrepasaba, que era Cristo mismo, que como vemos en Juan 1:16, dice que de su plenitud tomamos todo, ¿qué? Gracia sobre gracia. Y sobre esta gracia nosotros realmente estamos fluyendo. Así que, queridos hermanos, es maravilloso el ver esto, ¿no? Dice 1 Corintios 12:12, como es el versículo que hemos leído antes, dice: porque como si el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y mira cómo termina este versículo diciendo el apóstol Pablo: así también el Cristo. Así también el Cristo, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermano, el cuerpo no es un solo miembro, dice el versículo 14, sino muchos. En Efesios 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar hablando de esto, de que el Señor hoy nos está demandando el cuerpo, miembro que funcione en el cuerpo. Lo repito otra vez el versículo el 30, porque somos miembros de su cuerpo. Miembro de su cuerpo. Oh, qué maravilloso. Dice, el punto número 1, dice: conocer el cuerpo equivale a comprender que somos solamente, ¿qué? Miembros. Y no podemos hacer nada sin otros miembros unos con otros. El punto 2 dice: un cristiano no es una entidad completa. Él es meramente un miembro del cuerpo, una parte. Es una parte, es un miembro. Pero nosotros, siendo muchos miembros, realmente expresamos a este cuerpo. Punto número 3. Dice: cuando nosotros servimos al Señor, deberíamos de servir en una posición de un miembro, pero en coordinación con otros. Oh, Señor Jesús, Señor, haz tú esto en nosotros. Yo estoy compartiendo esto, pero esto es el deseo que hay en mi corazón, que se haga vida en mí. No es que yo ya esto 100% lo practico. Yo quiero, porque aún mientras estemos en este cuerpo, hermano, necesitamos que todas estas cosas se nos repita, se nos haga vida y que el Señor vaya creciendo en nosotros. Así que hay un versículo aquí que dice en 1 Corintios 12:18, dice el versículo 18, qué maravilloso que tenemos estos versículos. Dice: mas ahora Dios, ¿qué dice? Ha colocado a cada miembro de ellos en el cuerpo como Él quiso. Así que, hermano, no nos envidiemos los unos a los otros. Si hay una persona que habla muy bien, hermano, oremos por este hermano para que su hablar no sea el suyo, sino que sea Cristo en él. Y entonces nosotros tenemos que orar los unos por los otros. El F, aquí hay una letra. Dice: si nosotros realmente hemos visto el cuerpo, ya no seremos, ¿qué? Divisivos. No seremos individuales. No seremos independientes y estaremos dispuestos a ser compenetrados, encajados, entremezclados,
sin emitir ¿qué? Quejas, ni críticas, sino más bien ¿qué? Con amor, con perdón, con simpatía, con comprensión y con longanimidad. Al tener nosotros esta vida en el cuerpo, hay un verdadero impacto en nuestro servicio. ¿Por qué? Porque nuestro servicio va a ser en el cuerpo y coordinado con el cuerpo. Dios mío, gracias por esta palabra, Señor Jesús. Yo quiero esto, Señor. Esta es mi oración esta mañana. Yo quiero vivir esta realidad. De esta manera es cuando la gente que nos ven van a ver a Cristo. Por eso en el capítulo 17, un capítulo completo que gastó el Señor, completo orando por cada uno de nosotros. Él oró, no solamente dice ruego por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y fíjate lo que le dice: Padre, la gloria que tú me diste, esa gloria que yo tenía contigo en el principio, esa misma gloria yo le he dado a ellos. Hermano, ¿crees esto? De verdad necesita, suelta todo y arrodíllate delante del Señor. Y ora: Señor, gracias por esta gloria que tú me has dado. Señor, yo no había visto esto. Yo no creía que yo estaba en un cuerpo viviente. Señor, dice, la gloria que me diste, yo les he dado a cada uno de ellos, para que ellos puedan ser uno. Escucha qué palabra, dice: así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno en nosotros, para que el mundo crea. El mundo va a creer cuando realmente nosotros veamos la gloria de Dios que está dentro de nosotros. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dice que Él estaba lleno de gloria. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros tenemos la gloria de Dios y estamos llenos de gracia y de verdad. Y como ese grano que cayó en la tierra, si no fuera muerto, fuera quedado solo. Pero ese grano murió y fue multiplicado con muchos granos. Y ahora nosotros somos la multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Si tú ves esto, hermano, tú serás revolucionado por completo. Tú necesitas ver esta visión del cuerpo, servir en el cuerpo, pero como veíamos la semana pasada, con una visión. Pablo tuvo la necesidad de ver esa visión. Sigo leyendo. Dice, fíjate lo que dice Efesios en el versículo 1, versículo 17. El Pablo estaba muy cargado. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Él estaba orando. No ceso de orar por vosotros. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Pablo estaba orando para que nosotros pudiésemos ver. Oh, efesios, malagueños, españoles, oigan, yo oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el pleno conocimiento de Dios. Yo voy a leer todos estos versículos que siguen ahora hasta el versículo 23. Y cada versículo de esto es una bomba, es una revolución. Si tú lees estos versículos todos los días y los rumias, lo comes, lo disfrutas, tú realmente, hermano, tu vida cambiará totalmente. Dice el versículo 18, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Alumbrado. Una vez que nosotros vemos esta visión, somos alumbrados. Los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Muchos creen de que iban ahí a los cielos, de que esa herencia está en esa herencia, esa gloria, esa vida, eso está hoy en los santos, en los miembros de su cuerpo. Por eso Él está edificando, está suministrando, nos está purificando y lavándonos por medio del lavamiento del agua en la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas y sin nada semejante. Escucha el 19 lo que dice, de Efesios 1, dice, ¿y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermano, este versículo, igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Maravilloso. Dice que hizo operar, en el 20, que hizo operar en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. El 21 dice, por encima de todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Ahora, en este tiempo estamos hablando, en el siglo venidero. Y dice el 22, escucha hermano, por eso la iglesia no es cualquier cosa. El cuerpo, los miembros. Fíjate lo que dice el 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravilloso. Dice el 5:23, Efesios, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Cristo él mismo el Salvador del cuerpo. Madre mía, Señor Jesús, no solamente es nuestro Salvador, del miembro, mi Salvador, sino que dice que Él es el Salvador del cuerpo. El versículo 30 también dice, porque somos miembros de su cuerpo. Miembros de su cuerpo. Hermano, esto es maravilloso. Yo creo que aquí ya mismo tengo que terminar. Pero como siempre, tenemos 10 minutos. Como siempre yo, no como siempre, algunas veces cojo un himno de nuestro himnario que va referente a lo que hemos estado hablando y lo leo. Y es maravilloso, de verdad, que en esta mañana el Señor Jesús haya tenido una palabra fresca, nueva, viviente, porque Él es nuevo cada día. Él es fresco. Igual como cada día el maná descendía del cielo y teníamos que cogerlo antes de que realmente tocase el suelo, porque caía sobre el rocío de la mañana. Esa comida era nueva cada mañana. Él era fresco. Nosotros tenemos la necesidad de tener una experiencia nueva cada día. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros hemos podido estar rumiando esta palabra, comiendo y disfrutando esta palabra que el Señor nos ha mostrado. La necesidad de servir, como hablábamos la semana pasada, de servir con una visión y una revelación. Y el segundo punto que hemos visto en esta mañana, el ver de que somos esos miembros del cuerpo de Cristo. Y esos miembros es ¿para qué? Para que nosotros podamos servir en el cuerpo. No miembros independientes, no miembros individuales. Esto necesitamos realmente que se haga vida en nosotros. Y digo, y en mí el primero, de verdad, porque yo soy muy independiente. Yo quiero siempre nos gusta ser el protagonista, siempre nos gusta tener, ser originales, pero en el cuerpo nadie podemos pretender ser originales, porque todos hablamos la misma cosa. El apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 10 de Efesios, él dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios, que habléis todo ¿qué? Una misma cosa, y que no haya entre vosotros ninguna disensión, sino que habléis todo una misma cosa. Y podemos ver en Romanos, capítulo 15, versículo 6, dice, y a una sola voz, a una sola voz. Qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ver de que en el cuerpo, en la iglesia hay una sola voz. Tenemos que orar eso desesperadamente. Y os voy ahí, tiene 7 u 8 estrofas, pero mira qué himno más rico y más disfrutable.
es el 398. Tenemos muchos himnos, muy disfrutables todos. Y mira cómo comienza este himno 398. Dice: lucha siempre, esta es la primera estrofa, lucha siempre en el cuerpo. Por tu cuenta no podrás. Solo unido a la cabeza, desde el trono vencerá. Cuando nosotros estamos unidos a la cabeza, es desde el trono cuando nosotros podemos vencer. Esto tiene un coro que dice que en cada estrofa se canta este coro, pero yo solamente lo voy a decir una vez. Dice: lucha siempre en el cuerpo. La cabeza da el poder. Solo firme en el cuerpo la victoria podrás ver. Si no ve esto, si no lucha en el cuerpo y lucha en la cabeza, nunca vendrá victoria, sino que derrota. Por eso hay muchos cristianos derrotados. Pero hoy nosotros tenemos una palabra alentadora de ir al cuerpo y vivir en el cuerpo y funcionar en el cuerpo. Bueno, no me quiero parar mucho porque ya voy a terminar. La estrofa 2 dice: la armadura, cuando hablamos en Efesios 6, porque cada línea de este himno tiene un versículo, te puedo mostrar el versículo que respalda este himno. Cuando habla la armadura en Efesios, no la da esa armadura para Cristóbal, ni para Diego, ni para ni para el otro, no. La armadura dice que es para el cuerpo. No es con fin individual. Cuando lucha en el cuerpo, el provecho es total. El 3, en la iglesia firme, dice, en la iglesia firme, Cristo, Satanás no vencerá. Es decir, que si estamos firmes en el cuerpo, Satanás no vencerá. Es el cuerpo edificado quien al mal resistirá. Cuando nosotros estamos en el cuerpo, realmente estamos entrelazados. Él no puede hacer nada. En estrofa 4 dice: con el cuerpo y la cabeza sentado en lo celestial, lucha en contra del maligno y los príncipes del mal. Con los miembros en el cuerpo, para Dios firme tú has de estar. En tu espíritu orando, por la sangre triunfará. La estrofa 6 dice: en lugares celestiales, con su fuerza y su vigor, como todo un reclutado, lucha y vence en el Señor. El 7 dice: sigue luchando en el cuerpo, la victoria obtendrá. Desatando y atando, el rival será tu pan. Como dijo que Josué y Caleb cuando fueron allí a la buena tierra a examinarla y a ver, investigar lo que había allí. Muchos decían: ¡ay, gigantes! Sí. Dice Josué o Caleb, también dijeron, dice: sí, es verdad, hay gigantes, pero esos gigantes serán pan en nuestras bocas. Pero mirad qué gajos de uva traigo. Es rica, esa tierra es rica. Cristo es rico. Vamos a tener muchos rivales, pero Cristo es rico y maravilloso. Y así que el rival será nuestro pan. Y en la última estrofa ya, bueno, ya ha terminado. Así que es maravilloso de que nosotros podamos, en esta mañana de verdad, haber podido tener esta visión. Bueno, también quisiera deciros, nosotros estamos enviando gratuitamente un Nuevo Testamento, y ese Nuevo Testamento tiene el texto original griego, y tiene cada versículo de ese Nuevo Testamento, tiene notas explicatorias, tiene 9.500 notas explicatorias, y te la podemos enviar gratuitamente y sin compromiso. Cada libro del Nuevo Testamento tiene un bosquejo con el contenido de ese libro, quién lo escribió, en qué año es un Nuevo Testamento que esto ha costado 28 años recopilar todas estas notas y tener el texto original griego, es algo maravilloso, es una obra fantástica de hermanos que se han dejado sus vidas ahí en habitaciones oscuras, entre cuatro paredes, ahí sin la luz de fuera, para que ahora nosotros nos aprovechemos. Y todas esas 9.500 notas explicatorias es una recopilación de todas las verdades
que todos los hermanos nos han dejado desde Lutero hasta aquí, hasta ahora. Es maravilloso. También enviamos una colección de 7 libros gratuitos, sin compromiso de ninguna clase. Libros de Waxman Nee y de Winner Lee. Así que ustedes pueden recibir esto si llaman al teléfono 951-094-888. También tenemos los estudios Vida a las 6:30 de la tarde y a las 11 de la noche. Ahí pone una dirección, pone un correo electrónico y también pone un número de teléfono. A través de ahí podéis llamar y contactar con nosotros. Así que, queridos hermanos, ha sido en esta mañana un placer, una satisfacción y muy agradecido aquí a los hermanos por permitirnos de compartir esta palabra aquí por esta emisora. Así que hasta el próximo lunes a las 10:30, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo. Que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y equipando y dando una visión clara de que somos miembros y en el cuerpo. Amén.